Bienvenidos, ¿cómo están? De vuelta con nuestra manía esta de hacer y de recorrer los circuitos, los antiguos circuitos semipermanentes del turismo de carretera y verificar cómo están en la actualidad, ver su estado actual, hacer una especie de relevamiento del circuito. Quiero aclarar que uno no es un experto, ni mucho menos, en este tipo de cosas. Uno no es un experto en TC, no es periodista deportivo, sino simplemente un apasionado al que lo sigue sorprendiendo cada vez que transita alguno de estos antiguos circuitos que se corriera acá. Creo que es un sistema único en el mundo, esto de circuitos semipermanentes con rutas planas, integrados por triángulos o cuadrados. Y hoy nos encontramos en el circuito de La Plata, uno de los circuitos con más historia, uno de los circuitos en los que, bueno, más carreras se han corrido de este tipo de semipermanentes, y además es un circuito que es clave para la historia de los semipermanentes, porque acá se produce el accidente en el que pierde la vida el Pato Morresi en 1994, en marzo de 1994. Y entonces lo que ocurre es que a partir de ahí directamente se desafectan todos estos viejos circuitos del TC y quedan solamente Santa Teresita, Lobos y Bolívar, que se había inaugurado hacía muy poco, el año anterior, 1993. Este circuito de La Plata, que ya mismo vamos a empezar a transitar, tuvo dos versiones. Una larga, que se usó hasta 1987, se corrió en ambos sentidos, y una más corta, que se usó desde 1989 hasta la última carrera, la de 1994. Así que, ¿cómo podemos hacer para recorrerlo en su totalidad? Vamos a hacer primero la versión corta del circuito, es decir, saliendo de donde fue la largada, o de donde era la largada en la época cuando se corría en el circuito corto, y después vamos a hacer un recorrido que incluya al circuito largo. Así que como es largo, justamente, como es un recorrido de una extensión bastante considerable, ya mismo vamos a arrancar. Estamos justo en la intersección del camino Costa Sud, famoso camino Costa Sud, y el camino vecinal, donde muchas veces se protagonizaron acá las largadas. El estado del camino más vecinal, del pavimento del camino vecinal, es directamente calamitoso. O sea, cuesta muchísimo transitarlo. Decíamos, en este circuito se corrieron 21 carreras. Se inauguró en 1980, el primer ganador fue Juan Antonio Ochionero, o Juan Alberto Ochionero. Bueno, disculpen, es todo de memoria, no tengo apuntes a mano. Y el último ganador póstumo fue el propio Pato Morresi. De las 21 carreras que se corrieron acá, 10 las ganó Dodge. Y acá ganaron, bueno, personalidades muy importantes, como por ejemplo Valdi Caparrós, también ganó aquí Mouras, con esa marca, con Dodge. De esas 21 carreras que le decíamos, 10 ganadas por Dodge, 8 las ganó Chevrolet, entre otros Emilio Satriano, bueno, el propio Ochionero, Ayar Sagarré, y solamente 3 carreras ganó Ford. El más ganador de este circuito, la persona que más veces ganó en este circuito, es Roberto Mouras. Ganó 3 veces con Dodge y 2 veces con Chevrolet. Y solamente 2 pilotos lograron hacer ganar al Ford acá. Fue Pincho Castellano padre obviamente, ganó 2 veces acá, y el otro fue Walter Hernández en 1993. Ese mismo año Walter se consagró campeón del turismo de carretera, en la segunda temporada en la que participaba y en la primera temporada en la que participaba de manera completa. Bueno, recorriendo un poco el circuito, como vemos, el estado es insoportable del trayecto hasta este lugar. Muchos se van a sorprender de que se haya corrido 21 carreras acá, pero bueno, hay que tener en cuenta que queda muy cerca de Buenos Aires. Es un circuito que queda muy cerca de Buenos Aires, es un circuito que está nada menos que en la capital de la provincia de Buenos Aires, en realidad está muy cerca de Los Hornos y de Lisandro Olmos, y también, bueno, La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, y en esa época el TC era provincia de Buenos Aires. La mayoría de los semipermanentes estaban ubicados en territorio bonaerense. De hecho, los que transitamos hasta el momento han sido todos en territorio bonaerense. Y se usó muchísimo este circuito por esas ventajas, pero la verdad es que no era ni el más lindo ni el más seguro. Era un circuito que de hecho se siguió usando
cuando se desafectaron otros circuitos y este se siguió usando, a pesar de que no era el mejor. Las condiciones eran complicadas, era complicado controlar al público, eran complicado para transitar con los autos. Así que bueno, estamos llegando al final de este camino vecinal que forma parte del triángulo que integra el circuito semipermanente de La Plata corto, el que se usó hasta la última oportunidad, a partir de 1988. Y ahora estamos llegando al primer retome, que es la esquina del cruce entre este camino vecinal y la ruta 36. Vamos a mandarnos mucho tránsito, ¿eh? En el relevamiento hecho recién hace un ratito nada más, nos dimos cuenta de que han desaparecido casi todas las chicanas, o todas, porque la verdad es que no se alcanzaron a ver, casi todas las chicanas de este tramo. Del tramo de la ruta 36, prácticamente no han quedado chicanas acá, o al menos no las pudimos distinguir. Se han convertido en entradas o no tenían la calidad de construcción que tienen, por ejemplo, las de Bolívar, que se pueden ver, o que tienen todavía las de 25 de mayo, aunque allá se dejó de correr mucho antes que acá en La Plata. Este es uno de los circuitos que se usó hasta la última temporada, en la que se corrían masivamente en circuitos de ruta, porque después empezó a correrse cada vez menos en ruta y más en autódromos. Por eso digo que este circuito fue bisagra, porque acá, después de perder la vida Pato Morresi, se produce algo así como el cierre final de lo que son las carreras en autódromo. A partir de ahí, año 95, en 1994 se produce el accidente de Morresi, año 95 se corre solamente en Bolívar y en Santa Teresita, año 96 se corre solamente en Santa Teresita, y año 97, que se produce justamente en unos días más, se está cumpliendo 25 años de la última carrera en ruta. Tanto tiempo ha pasado. 97 también solamente en Santa Teresita, y a partir de ahí ya no se corrió más en circuitos de ruta, de estos circuitos semipermanentes como este que nos toca transitar por el momento. Bueno, tramo rápido, zona muy rápida. Aquí también se corrió las etapas de cierre de la inauguración de la ruta interbalnearia. Se corría acá. La verdad es que esto podía haber sido una chicana. Esto que vemos ahí podría haber sido una de las chicanas, pero no estamos seguros porque realmente no han sobrevivido las chicanas como en otras épocas o como en otros circuitos. Bueno, seguimos contando. Acá se produce el triunfo, por ejemplo, de Tony Aventín, que en ese momento establece un nuevo récord para este circuito, y en el circuito largo me refiero, y en el año en que se consagra campeón, esa temporada 80-81, justamente aquí la verdad es que Tony fue uno de los más rápidos en este circuito, con la Coupé Dodge en aquel entonces. Carreras, decíamos, históricas. Hubo también 2 accidentes luctuosos en los cuales no fallecieron pilotos, sino por lo general banderilleros o algún veedor de la ACTC. Uno lo protagonizó Miguel Atauri en 1986, cuando se quedó sin frenos, y el otro lo protagonizó Duarte en 1991, que también fallecieron en ese momento, si mal no recordamos, 2 personas. Siempre ahí hay una chicana, eso seguro que era una chicana, ahí la tenemos, y esa es la salida de la chicana, la última salida previo al próximo retome, ya para agarrar el famoso y protagonista de tanta historia, camino Costa Sur. Aquí había una curva muy cerrada a la derecha. Estamos transitando como se transitó la última vez, porque en un momento se cambió el sentido del circuito, otras veces se ha corrido en sentido, digamos, antihorario, pero en este momento estamos circulando en sentido horario. Bajamos, curva cerrada aquí, había que frenar casi a cero, y encaramos el camino Costa Sur. Cada vez que uno, por ejemplo, recorre el camino Costa Sur, como vemos acá, pero cada vez que uno transita por alguno de estos circuitos, aparece ese respeto enorme por la gente que se animaba. Estamos ahora transitando a 30 kilómetros por hora. Transitaban a 200 kilómetros más rápido todavía, es decir, transitaban a 230 por hora, 240 por hora. Y cuando transita por un circuito como el de La Plata, esa sensación de respeto y de admiración por los tipos que manejaban acá aumenta.
Bueno, vemos que este camino también está en un estado, ya estaba en un estado no del todo convincente la última vez que se corrió. Vemos que hay, este circuito creo que no había ningún otro de los del TC. Vemos que hay una parte que es de pavimento, ¿no? Lo que en algún momento se llamaba, si no me equivoco, macadam o algo así. De una parte de pavimento y otra parte de asfalto. Es decir, una parte de concreto, que es esta, que debe ser de los años 40, angostita, y otra parte que probablemente se haya agregado para correr en el TC. Yo no estoy seguro, pero no nos extrañe que se haya agregado solamente para que el TC pudiera correr por acá, porque también, así como se pavimentó el camino vecinal, probablemente se haya agregado esta capa de asfalto acá. Bueno, intransitable realmente, ¿no? Acá lo vemos. Bueno, ya estaba en malas condiciones la última vez que se corrió acá, en 1994. Lamentablemente tenemos un camión adelante y esto nos va a hacer que sea muy complicado transitarlo a velocidad para poder comprobar, porque aparte uno no puede pasar, porque si te tirás a pasar no podés hacerlo, pero bueno, no te queda espacio porque es muy angosto. Además se ha transformado en un basural el camino Costa Sud. Hay de la zona aquí hortícola de La Plata, hay una gran cantidad de basura tirada en las banquinas, tirada en las antiguas chicanas de este camino. Y nos vamos acercando ya a la primera chicana, lugar donde se produce el accidente del Pato Morresi, con una característica muy similar al de Roberto Mouras, acontecido apenas un año y unos días antes. Porque bueno, el de Morresi fue el 19 de marzo de 1994 y el de Moura fue el 22 de noviembre de 1992, así que un año y un poco más. Reventón de neumático, pérdida de control e impacto contra un talud de tierra. ¿Qué había pasado? Después de una serie de accidentes con el público en el TC, el más grave de todos fue en Necochea en 1988, cuando murieron 13 personas, se empiezan a utilizar cada vez más los famosos taludes de tierra, que eran simplemente montículos de tierra que se colocaban al costado del camino para que pararan el auto y de esa manera no lastimaran al público, los autos fuera de control. Bueno, en esas circunstancias mueren Mouras y Morresi. Estamos acercándonos al monolito que se hace en homenaje al Pato Morresi. Ahora, bueno, muy mantenido por la gente hincha de Chevrolet, por la gente hincha del Pato y por los propios TCistas. Como decíamos, cada uno de los circuitos que hemos transitado tienen un monolito en homenaje a algún piloto o a quienes perdieron la vida. En Tandil está el monolito erigido en homenaje al Gordo Suárez, a Octavio Suárez. En 25 de mayo está el monolito en homenaje a Liceviche y Galíndez, y así sucesivamente. En Lobos está el monolito en homenaje a Mouras, y aquí La Plata tiene el homenaje al Pato Morresi, merecido homenaje, y también a Jorge Marseca, el acompañante. En ese momento el TC corría con acompañantes, es decir, piloto y acompañante, y ambos perdieron la vida. Lo mismo ocurrió en el accidente de Mouras. Aquí está la chicana, que vamos a pasar no transitándola porque está bloqueada la salida de la chicana. Esta es la chicana, justamente en el frenaje para la chicana es que se le descontrola el auto a Pato Morresi por el reventón de un neumático. Igual en la vuelta 9, así como venía Roberto Mouras también, vuelta 9, con Chevrolet, se había transformado, después del fallecimiento de Mouras, junto con Satriano, Morresi, bueno, estaba también Patita Minervino, se habían convertido en los referentes de Chevrolet, en los que los seguidores de la marca tenían los veían como referentes. De hecho, ese mismo año, en 1994, se tuvo que acelerar la incorporación de Juan María Traverso, que prácticamente no le daba bolilla al TC desde principios de los años 80 y que estaba totalmente dedicado al TC 2000, donde obtuvo un montón de campeonatos.
bueno, se lo trae justamente para que se transforme en el nuevo referente del Chevrolet y vaya, si lo logra, saliendo campeón en el año 95, en el año 96 y también en el año 97. Después se cambió a Ford y salió campeón también en el año 99. Después se convirtió en Guillermo Ortelli en el referente de la marca de Chevrolet. Bueno, como verán, el estado del camino está en muy mal estado, pero lo podemos transitar y lo vamos a transitar. Y a continuación, ¿por qué decimos que este camino, esta zona de camino es la que más historias tiene relacionadas con La Plata? Porque acá también se produce un espectacular vuelco, sin consecuencias para el piloto, de Lalo Ramos. Lalo Ramos, que en la vuelta número 4, en la misma carrera en la que pierde la vida Morresi, produce un vuelco, también entendemos en la frenada, el auto se le traba y empieza a dar vueltas, pero da una enorme cantidad de vueltas, y Lalo se baja caminando, obviamente, la sacó súper barata. Creo que estamos llegando a la chicana donde pasa eso, que también ahora está convertida en un basural. La verdad es que este es uno de los circuitos menos pintorescos y de los que más ha traído inconvenientes a la hora de transitarlo, Estamos golpeando el auto por todos lados con los pozos que hay acá, pero bueno, lo estamos transitando igual porque queríamos mostrarlo, como estamos haciendo en estos videos que venimos subiendo ya desde hace algún tiempo, con todo el placer y de poder transitar por aquí, de renovar y de revivir lo que se vivía en aquel entonces, y por supuesto agradeciendo a toda la gente que mira los videos, especialmente el de Tandil, y bueno, y el resto también. Y bueno, por supuesto, está hecho con el mayor de los respetos, quería que quedara claro eso, con el mayor de los respetos por la gente que corría acá. Hay en YouTube un video espectacular del Bocha Ciantini, corriendo en esa carrera también de 1994. Ahí se puede ver, la verdad, el coraje que tenían esos pilotos para manejar por acá. Bueno, esta es la zona donde estaba la chicana, en la cual Lalo Ramos da todos esos tumbos. Se ha convertido en un basural espantoso, realmente, inclusive invadiendo parte de la calzada. Prácticamente no ha quedado nada de la chicana, porque se ha llenado todo de basura. Pero era la chicana, creo que aquí se entraba en la chicana, y que la salida era acá, era en este lugar, donde ustedes ven que está todo, no solamente la basura, sino también la basura quemada. Después tenemos, y por eso también este camino Costa Sud tiene tanta historia, tenemos acá el puente. Este puente fue el protagonista de uno de los choques más polémicos en la época de la gran rivalidad entre Mouras y Castellano, en la época que ambos corrían con Dodge, porque habían pintado por acá, por el pavimento, una línea. Claro, no pasaban dos autos por este puente. Imagínense este puente, transitarlo a 250 km por hora. Le tenías que embocar casi así a ojímetro, como se dice. Entonces habían pintado una línea. El que tenía el auto adelante de esa línea era el que podía pasar adelante en el puente. Y bueno, nunca se supo bien, hubo siempre dos versiones encontradas, pero ambos dejaron el auto puesto y terminas Moura saliéndose del camino y destrozando el auto. En ese entonces el Dodge número 5 del año 83, con el número 5. Y Castellano, que después abandona porque bueno, tuvo algún otro inconveniente mecánico. Pero ahí en ese puente se produce ese choque tan histórico que tanta polémica generó. Y ahí bueno, casi siempre, como se ha dicho, como hay tantas veces se ha analizado eso, en todos esos choques que protagonizaron en el año 83 y algunos también en el 84, cuando Mouras lo lleva por delante a Castellano en la banda, en la mayoría de esos choques Mouras terminaba perjudicado y Castellano no tanto. No quiero decir con esto que quién tuvo la culpa, sino eso o quién no, eso es otro tema, sino que casi siempre Mouras terminaba saliendo del camino y golpeándose, así como se golpeó también en Bahía Blanca, que se pegó una piña muy fuerte, que justamente ese mismo año salió campeón Mouras. En 1983 obtiene su primer campeonato, siempre con la marca 2. Discúlpenme, hay que ir manejando y hablando, a veces
copete un poquito también. A ver, sobre todo para los que no podemos caminar y comer chicle al mismo tiempo, y masticar chicle al mismo tiempo. Bueno, seguimos avanzando por el camino Costa Sud. Esto, bueno, en el circuito largo se transitaba a alta velocidad. Había un tramo que se le llamaba, si no me equivoco, la S. Este es el circuito, ahora estamos transitando parte del circuito que luego, o que antes se denominaba el circuito largo, es decir, el que llega ya hasta la, si no me equivoco, avenida 65. Algún platense, si me equivoco, me va a matar, pero bueno, cosas que pasan. Y seguimos transitando aquí el camino Costa Sud, como les decíamos. Fíjense que era un camino muy angosto al cual se le agregó asfalto para poder transitarlo. Y me animo a decir que lo hicieron para correr el TC, para poder poner el TC en este camino, porque si no, no se explica demasiado. Pero bueno, no estoy seguro de eso. Bueno, seguimos avanzando. Algún otro dato, no recuerdo algún otro dato de este circuito, pero sí que fue muy utilizado, sí que fue circuito de referencia para el TC. 21 carreras nada menos, cuando hay otros circuitos que han tenido muy pocas, como el de Lobos, que hablábamos que había tenido 4 competencias, o bueno, el de San Lorenzo, que también tuvo varias, pero lejos de tener la cantidad que tuvo el de La Plata, con 21. Y así todo, fíjense ustedes que no es de los más lindos. Yo diría más bien lo contrario. Un circuito que, bueno, no tenía ningún atractivo particular, pero que se usó un montón. Esa es la realidad, se usó un montón. El estado es... A veces uno se pregunta si se podría volver a correr en alguno de estos circuitos, y la verdad es que es casi imposible. Si esto se repavimentara por completo y se repavimentara, por ejemplo, el camino vecinal, tal vez se podría volver a ese tipo de competencias, pero si no, yo diría que es prácticamente imposible. Bueno, vamos llegando, entiendo que al retome, y vamos a doblar acá para hacer ahora el circuito denominado largo, o sea, el cierre del circuito denominado largo. Vamos aquí, viraje a la izquierda, a la derecha, perdón, tramo cortito, en este caso impecable el pavimento acá, pero porque se entiende, esto no es un camino vecinal, sino que es una calle muy transitada acá de la zona de Lisandro Olmos. Y estamos llegando al lugar donde se produjo en 1986 el accidente de Miguel Atauri. Al acercarse al frenaje de esta rotonda, de este retome, el auto se queda sin frenos. Y entonces, bueno, intenta pararlo haciendo un trompo o volanteando para ponerlo de costado, y el auto se va arriba de la isla, esta que está acá, que es previa a la rotonda, y aquí está, a esta isla, y allí había banderilleros, y lamentablemente los atropella el auto de Miguel Atauri. Fue uno de los síntomas, de las explicaciones que nos señalan por qué este circuito de La Plata no era de los más seguros, sino más bien todo lo contrario. Y aquí estamos retomando, ya volviendo otra vez a la ruta 36, nos estamos acercando al final del recorrido, y es otro circuito que estamos terminando de transitar en su totalidad, en la versión corta y larga. Circuito de La Plata, uno de los de más historia, uno de los más interesantes, y lugar donde se produjeron algunos de los hechos más trascendentales del TC de los 80 y de los 90. Acá también, por ejemplo, cuando pasa Pincho Castellano padre, pasa de Dodge a Ford, pone el Ford acá en pista y gana. En 1989 se produce esa victoria del Ford. Acá, bueno, como decíamos, gana Walter Hernández y le permite eso afianzarse después para terminar triunfando en el campeonato del 94. Justamente Walter Hernández, que después se opone a correr en ruta, y por eso lo suspenden en 1994 y pierde el campeonato de ese año, el del año 94, justamente por no poder competir. Tuvo un abandono y lo suspendieron, creo que 2 fechas,
y ahí es como se terminaron sus chances. Ese año sale campeón Lalo Ramos, justamente uno de los principales defensores de las carreras en ruta. Y en el año bisagra de 1994. Y si no me equivoco, estamos ya llegando al camino vecinal. Aquí estamos prácticamente ya en el último retome de donde estaba el camino vecinal. Y estaríamos entonces ya completando ambos circuitos del TC. El corto y el largo, como les llamamos. Versiones de una misma trayectoria, de una misma historia. Así que desde ya, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en esta vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos en este trayecto. Acá nos estamos metiendo otra vez en el camino, ahora en la forma inversa. Y hasta aquí llegamos con el semipermanente 19 de noviembre. Una característica más es que en las primeras épocas en las que se lo usaba, el semipermanente 19 de noviembre se corría en fechas cercanas, es decir, se corría o a principios de noviembre, o a mediados de noviembre, o a principios de diciembre. Siempre se corría en fechas cercanas al nombre del circuito. Por supuesto, todo lo que uno comenta en este relato, tómenlo con pinzas, puede haber muchísimos errores, uno va manejando y contándole las sensaciones y lo que se va acordando de la historia, y muchas veces hay pifies. Para la historia de verdad, sin errores y llena de información, siempre recomiendo utilizar el sitio de internet Historia TC. En el sitio Historia TC no solamente están las historias de los semipermanentes, sino cada una de las carreras que se desarrollaron. Ahí está la información. Esto es simplemente un divertimento, un entretenimiento y mostrar cómo está un circuito a prácticamente 28 años de la última vez que se corrió acá.